La teoría que vamos a conocer con ayuda de este video comenzó a elaborarse en los siglos XVII, XVIII y a principios del siglo XIX. Estos conocimientos antiguos nos muestran cómo se relacionan distintas variables que caracterizan a los gases, como la temperatura, la presión y el volumen, y nos ayudan a entender el comportamiento de la materia analizando qué es lo que sucede con su estructura microscópica, es decir, lo que sucede con las partículas que la forman a medida que se modifican esas condiciones. Mediante diferentes experimentos, importantes científicos de la historia de la ciencia lograron establecer relaciones cuantitativas entre las distintas variables, que concluyeron en las leyes experimentales de los gases ideales. ¿Por qué decimos gases ideales? Porque estas leyes son válidas y pueden aplicarse a aquellos gases cuyo comportamiento es ideal, es decir, tienen las características que conocemos de los gases: volumen en forma indefinida, baja densidad, son compresibles, porque entre sus partículas predominan las fuerzas de repulsión y son casi nulas las fuerzas de atracción. Esto define un gas ideal. La realidad es que existen muchas excepciones. Hay gases que no tienen exactamente estas características, por lo que estas leyes que conoceremos no pueden explicar su particular comportamiento. En el año 1662, Robert Boyle, conocido como el primer químico moderno, publica los resultados de una serie de experiencias con la que estudió lo que le sucedía al aire contenido en un tubo cuando se le aplicaba presión. Observó que si se aumentaba la presión al doble, el volumen ocupado por el aire en el tubo disminuía a la mitad, y si disminuía la presión, el volumen del aire aumentaba en forma proporcional. De esta manera, estableció la relación entre la presión ejercida a un gas y el volumen que éste ocupaba. Prácticamente al mismo tiempo que Boyle, el físico francés Edme Mariotte realizó experiencias muy similares y llegó a las mismas conclusiones. Si se aumenta la presión a la que se somete un gas, su volumen disminuye en forma proporcional. Pero realizó la publicación tiempo después, en 1676. Aunque en ella especificó algo que Boyle pasó por alto. Esta relación inversamente proporcional entre el volumen que ocupa un gas y la presión que se le ejerce solo se da manteniendo la temperatura constante. Como resultado de los aportes de estos dos científicos, queda establecida la primera ley de los gases, la ley de Boyle-Mariotte, que afirma que si se mantiene constante la temperatura a la que se encuentra un gas, al aumentar la presión que se le ejerce, su volumen disminuye de manera proporcional y viceversa. Analicemos esta ley con más detalle. Imaginemos que tenemos un recipiente con gas en su interior. Las esferas celestes representan las partículas que lo forman. Ese gas ocupa cierto volumen que consideraremos como volumen 1, V1, ya que es el volumen que el gas tiene al inicio, antes de que ocurra algún cambio. La presión a la que se encuentra sometido está representada por la pesa sobre la tapa del recipiente y la flecha que indica su dirección, y la consideraremos como P1. Este sistema se encuentra a cierta temperatura, que se representa con el mechero. Si a este sistema le aumentamos la presión, pero manteniendo constante la temperatura, el volumen que ocupa el gas disminuye en forma proporcional. Esta ley tiene una expresión matemática que muestra la relación inversamente proporcional que existe entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante, y se utiliza para analizar situaciones concretas con valores específicos de cada variable. Analicemos ahora esta ley desde la teoría cinético-molecular, es decir, analicemos lo que sucede con las partículas del gas en las condiciones que propone esta ley. Manteniendo la temperatura constante, al aumentar la presión, las partículas que constituyen el gas, contenido en el recipiente, se ven obligadas a acercarse, por lo que el volumen del gas disminuye. En el año 1787, Jacques Charles, inventor, científico, matemático y apasionado de los viajes en un globo aerostático,
concluyó una serie de experiencias en las que demostraba que los gases se expandían de forma proporcional al aumento de la temperatura, siempre y cuando la presión a la que se encontraran fuera constante. Charles no publicó sus trabajos, por lo que estos conocimientos no fueron develados hasta tiempo después. El físico y químico Joseph Gay-Lussac, otro apasionado de los viajes en globo aerostático y de explicar su funcionamiento, realizó experiencias para demostrar la relación entre la temperatura a la que se encontraba un gas y el volumen que ocupaba, llegando a las mismas conclusiones a las que había llegado Charles. Pero a diferencia de él, Gay-Lussac sí publicó su trabajo en el año 1802. Queda establecida entonces la segunda ley de los gases, conocida como ley Charles-Gay-Lussac, que afirma que, si se mantiene constante la presión que se le ejerce a un gas, al aumentar la temperatura a la que se encuentra, su volumen aumenta de manera proporcional y viceversa. Interpretemos esta ley. Al inicio tenemos un gas contenido en un recipiente, sometido a cierta presión y a determinada temperatura. Según esta ley, al aumentar la temperatura del gas, su volumen aumentará en forma proporcional, siempre y cuando la presión ejercida al gas sea siempre la misma. Para esta ley, también hay una expresión matemática que muestra la relación directamente proporcional entre la temperatura a la que se encuentra un gas y el volumen que ocupa. Según la teoría cinético-molecular, al aumentar la temperatura a la que se encuentra un gas, sus partículas aumentan su energía cinética, se mueven más, y las fuerzas de repulsión entre ellas también se incrementan, por lo que tienden a alejarse. De esta manera, aumenta el volumen que ocupa el gas. Por supuesto que la presión debe ser constante. El científico Gay-Lussac también realizó experiencias en las que mantuvo constante el volumen de un gas y estudió lo que sucedía con la temperatura y la presión. Sus resultados fueron publicados en 1803. Si se aumenta la temperatura de un gas, cuyo volumen no varía, la presión que ejerce dicho gas sobre las paredes del recipiente será proporcionalmente mayor. Se constituye la tercera ley de los gases, la ley de Gay-Lussac, en la que se establece que, si se mantiene constante el volumen que ocupa un gas, al aumentar la temperatura a la que se encuentra, su presión aumenta de manera proporcional y viceversa. Entonces, si tenemos un recipiente que contiene un volumen constante de gas a cierta temperatura y presión, al que sometemos a un incremento de la temperatura, este aumentará la presión que ejerce contra las paredes del recipiente, representada ahora por las flechas amarillas en su interior. La expresión matemática para esta ley muestra la relación directamente proporcional que existe entre la temperatura y la presión que ejerce un gas en el interior del recipiente que lo contiene. Expliquemos ahora esta ley a partir de la teoría cinético-molecular. Al aumentar la temperatura a la que se encuentra un gas, sus partículas aumentan su energía cinética, se mueven a mayor velocidad y tienden a separarse. Pero el volumen no cambia, por lo que las partículas chocan entre ellas y contra el recipiente. Como resultado, la presión que ejerce el gas aumenta. Cada una de las leyes de los gases ideales muestra la relación que existe entre tres variables: presión, volumen y temperatura, pero cuando una de ellas permanece constante, no cambia. ¿Qué sucede cuando ninguna de ellas permanece constante? Cuando las tres cambian en una determinada situación. Existe una expresión matemática que permite analizar estos casos y se conoce como ecuación general de los gases ideales.